yo le haría primero a los Estados Unidos, ¿no? Que luego de la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos estaban convencidos de que la violencia y las epidemias eran cosas del pasado y era un momento de complacencia y autoconfianza en la ciencia, ¿no? Y entonces, por ejemplo, habían las enfermedades después de la Segunda Guerra Mundial, eran erradicadas rápidamente, las enfermedades venéreas parecían que eran cosas del pasado, porque aparecieron antibióticos, eh, había enfermedades como la sífilis, yo qué sé, gonorrea, diferentes enfermedades venéreas eran controladas rápidamente por los medicamentos, ¿no? Entonces, y en ese contexto es que aparece el SIDA, ¿no? Cuando parecía que todo fuera una libertad y una fe en la ciencia y que genera una libertad sexual grande, ¿no? Entonces el SIDA afectó porque nacía de las prácticas sexuales, ¿no? O sea, el mayor contagio del SIDA se efectuó a partir de las prácticas sexuales, era el mayor difusor, y la interacción con sangre, por ejemplo. Entonces, eso traía consecuencias desafortunadas que antes no existían con esta época dorada, se puede decir, ¿no? Entonces, ello fue una liberación, hubo una liberación que fue frenada con el SIDA, ¿no? Y el SIDA apareció en 1900, más o menos 81, o sea, por el CDS que fue demostrada, por la CDS que apareció, y apareció en una gran cantidad de personas gays, ¿no? De los Estados Unidos, ¿no? Ya se ha demostrado que el SIDA tiene un origen previo en África y es un producto de diferentes de casos de zoonosis. Hay estudios actuales, pero hay una conciencia de su existencia desde los 1981 en los Estados Unidos, ¿no? Y eso rápidamente se fue, se fue agravando, se fueron creciendo las noticias sobre el VIH-Sida, y al Perú llega en 1983, o sea, más o menos de 81 al 83, llega al Perú, pero el Perú también muy pocos sabían de este caso, salvo los médicos especialistas de la Universidad Cayetano Heredia, ¿no? Entonces, no fue hasta el año 85 en la que empezaron a aparecer más noticias y la prensa peruana quiso saber más sobre lo que sucedía sobre esta enfermedad en nuestro país. ¿Por qué? Porque en 1985 muere el actor Rock Hudson. No sé si ustedes han escuchado a Rock Hudson, que era un actor norteamericano de Hollywood, que era un actor predilecto por ser galán, por ser un galán en los medios de comunicación. Y lo que mostraba la prensa que él era un galán, pero tenía una vida sexual distinta a su apariencia y a su imagen pública, ¿no? Era una persona que era homosexual y tenía múltiples parejas sexuales, ¿no? Entonces, de ahí, a partir de ahí se fue vinculando la homosexualidad y el SIDA, ¿no? Pero de una manera más mediática, ¿no? Ya en el Perú, a partir de 1985, fueron entrevistando médicos, la prensa entrevistó a médicos como el doctor Patruco y otros especialistas sobre el tema, ¿no? Y poco a poco mostraron los casos peruanos, ¿no? Que en un momento eran de personas que habían tenido vínculos o relaciones sexuales con parejas sexuales del exterior, con personas que viajaban mucho, y después poco a poco fue ampliándose digamos, a otros públicos o a otros pacientes que eran heterosexuales o bisexuales, ¿no? Entonces se fue ampliando el rango epidemiológico, como decían los médicos de aquel entonces, ¿no? Entonces, eso yo te podría contar de los inicios del VIH-Sida, ¿no? Tanto en los Estados Unidos y en el Perú. Y entonces los medios de prensa peruanos tomaron como ejemplo la construcción mediática de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, desde la experiencia de aquel país, se pudo conseguir un conocimiento de la prensa, ¿no? Y se puso en atención, por ejemplo, las reacciones negativas que generaba la sociedad norteamericana, ¿no? Hacia los que padecían este nuevo mal, ¿no? Por ejemplo, marginalizó a los pacientes por su sexualidad desbordante, porque tenían una sexualidad muy libertina para ellos en ese entonces, que era una sociedad muy eh, moralizante, se puede decir, muy conservadora de aquel entonces, y también se actuaba punitivamente a los sospechosos que tenían ese mal, ¿no? O sea, se les castigaba, punitivamente me refiero que se les castigaba a los que tenían ese mal, ¿no? Entonces, el contexto norteamericano es una importante guía para saber lo que pasa acá en el Perú, ¿no? Y eso nos ayuda a ver cómo se construye culturalmente, epidemiológicamente y también noticiosamente el caso del VIH-Sida.